Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues buenas noches, bienvenidos. Estaba diciéndole a quién era, a Henry, creo yo, que era que entró primero, que voy a compartirles, ya les mandé al chat el libro se supone que ya lo tienen, pero no sé si todo el mundo lo tiene, pero lo volví a enviar por si no lo tenían. El libro que nos está sirviendo de apoyo en este curso es este. ¿Sí? ¿Lo tienen? No. Bueno, ya se los mandé hoy, lo tienen virtual. Y ya se dan cuenta de que lo pueden, si tienen computadora, lo pueden pasar a la computadora para ponerle letra grande y poderlo leer. Por eso se los estoy compartiendo. Y se los comparto también porque me estoy dando cuenta que en los trabajos no hay todavía la comprensión de lo que hemos visto. Entonces, hoy voy a hacer así como rapidito un vuelo de águila solo para ir reforzando toda la información. Y hoy nuestro tema es tradición y transmisión. O sea, hemos visto lo que es la Biblia, hemos visto el canon de la Biblia, lo que entró en la Biblia como revelado, hemos visto la palabra revelado, hemos visto inspirado, y hemos visto la palabra inerrancia, ¿verdad? Y hoy nos toca pues ver la transmisión y la tradición. Es importante, sobre todo si ustedes se van dando cuenta, pues tenemos problemas en este momento de mucha forma de interpretar el dato revelado. Entonces, el estudio ayuda a que ustedes se den cuenta que no necesariamente, pues a veces los sacerdotes dan sus comentarios, sus opiniones, pero si nosotros queremos ser fiel al mensaje, pues ya dijimos, tenemos la Biblia con los comentarios bíblicos. El comentario ilumina el texto. Tenemos la introducción a cada libro que nos ubica, y luego tenemos Vaticano II, tenemos también el Catecismo de la Iglesia. Bueno, Vaticano II tiene constituciones muy importantes que nos ayudan a comprender nuestra fe. Y, por ejemplo, en relación a la transmisión y a la tradición, pues resulta que Vaticano II es el documento pues más actual al que nosotros tenemos acceso. Como dijimos al principio del curso, como católicos nosotros no solo tenemos la Biblia, sino que nosotros tenemos también el Catecismo y Vaticano II, que es el concilio que actualizó, fíjense la palabra que estoy utilizando. ¿Cuánta gente siempre dice que la iglesia tiene que modernizarse, tiene que actualizarse? Pues Vaticano II lo hizo. El problema es que pareciera que todavía nosotros no logra enraizar este concilio con las realidades que vivimos, a pesar que para eso se hicieron constituciones, digamos, no constituciones, sino las conferencias episcopales de Aparecida, de todas estas que nos han ayudado a actualizar el dato revelado. Entonces, es importante que nosotros sepamos, pues, que hay más documentos. O sea, Vaticano II fue un concilio sumamente importante, lo hemos mencionado varias veces, que puso en el centro todo central la persona de Cristo y el tema de la liturgia como alimento de nuestra fe. Y fue un concilio que se desarrolló 100 años después de Vaticano I. El concilio es ecuménico porque habían laicos, no solo estaba el Papa y los obispos, sino habían algunos laicos, habían algunos sacerdotes y también habían de otras religiones.
Entonces es importante que nosotros sepamos que tenemos ese material y en relación a la transmisión y a la tradición, pues hoy vamos a hacer uso de Vaticano II, que tiene 4 constituciones. Ya hablábamos hace 8 días la importancia de la palabra constitución, igual que tenemos la Constitución de Guatemala, que ahí están todas las leyes, todas las normativas, pues las constituciones de Vaticano II nos aclaran muchas terminologías que están en la Sagrada Escritura y que de alguna manera el lenguaje va a ser más accesible a nuestra época, a nuestro tiempo. Entonces, ya hemos visto toda la temática, pues toda la temática de palabras, inspiración, revelación, canon, inerrancia, la Biblia. Bueno, ya hemos visto esas palabras. Entonces ahora, ¿cómo se ha transmitido esa revelación? Y también hemos dicho que con la persona de Jesús se revela, la revelación entra en una fase culminante, escatológica y definitiva, porque ustedes tienen que darse cuenta que Jesús no es un filósofo, no es un maestro, no es un profeta, que es un profeta, es un maestro, es el Mesías, es ungido, pero no es solo eso, es eso, pero es Dios. Entonces, la revelación que sale de su boca, lo que él manifiesta, está destinada a transmitirse y perpetuarse a través de los siglos. O sea, esa revelación ya está cerrada con Cristo. Ya no puede haber alguien más que venga a decir algo nuevo o diferente de lo que ya dijo Jesús. Entonces, con él se cierra el canon de la revelación. Y entonces, la voluntad de Dios que vemos desde el principio, que es la historia de la salvación, porque ya dijimos que ese es el contenido de toda la Biblia. Ya vimos que ese contenido se transmite, que fueron tradiciones orales. Hay que entender las tradiciones orales que se recolectaron. La yavista con un lenguaje antropomórfico, la eloísta con un lenguaje de los elementos de la naturaleza para hablar de Dios, la deuteronomista, que es una interpretación, reinterpretación de toda la revelación después de que ha cambiado tantas circunstancias al pueblo de Israel después del exilio, y la sacerdotal, ¿verdad? Que tiene que ver con la liturgia. Esas son las tradiciones orales que se recopilaron y se pusieron por escrito. Pero también tenemos los géneros literarios, que es importantísimo que nosotros nos demos cuenta qué es lo que estamos leyendo para darle ese sentido a la lectura. Entonces, aquí ya en las páginas anteriores, cuando hablábamos de la Biblia, que nosotros utilizamos la Biblia física para que ustedes la leyeran, que encontraran las tradiciones, para que un poquito se relacionaran con las Biblias, pues ustedes van a encontrar también numerales de Dei Verbum, que es la divina revelación que habla sobre la escritura. Entonces ahí está el numeral 1, el 2, en las páginas anteriores a esta, que nosotros lo vimos con el texto bíblico. Pero ahora hablando de la transmisión y por qué hoy voy a utilizar el texto y compartirlo. Porque en los trabajos que he recibido, miro que todavía es lo que estamos pues estudiando, como que no lo estamos integrando en la vida, en nuestro conocimiento, porque me siguen como interpretando los textos, no de acuerdo al comentario de pie de página, sino que a lo que ustedes más o menos han creído o entendido. Y entonces es importante que lean, porque de lo contrario no avanzamos. Entonces, aquí van a encontrar ustedes Dei Verbum, esta es una abreviatura, divina revelación, Dei Verbum. Entonces, o sea, palabra de Dios, Dei Verbum, verbum de palabra, ¿verdad? Y el numeral 7, donde
lo que se ha revelado en toda la primera parte, que nosotros le llamamos Antiguo Testamento, pero los judíos es la Torá, es el Talmud, pues es su libro sagrado. No tienen ellos pues a Jesús, entonces ellos siguen esperando un Mesías. Nosotros tenemos a la persona de Jesús y con él la revelación ya tiene un sentido. Nosotros no tenemos que buscarle el sentido, ya el Señor Jesucristo lo dio. Y entonces, él lo que ha revelado para la salvación de la humanidad va a permanecer siempre íntegro, porque lo transmitió directamente a sus apóstoles. Ellos fueron los que lo recibieron primero. Y en Hechos de los Apóstoles, ustedes se dan cuenta cómo ellos no se dan abasto. Entonces, transmiten esa misma enseñanza a los otros, van nombrando diáconos, presbíteros, para que se encarguen de poner en práctica la palabra revelada. Entonces, porque ya con Cristo está la plenitud de la revelación, lo que les decía hace un momento, ya no hay nadie que pueda decirnos algo nuevo de Dios, ya Jesús lo dijo todo. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues manda a los discípulos que esa verdad que ellos recibieron la transmitan a todas las naciones, dice, a todos los hombres, comunicándoles ese amor, ese don que Dios tiene para la humanidad. Solo tienen ustedes en Dei Verbum número 7. Entonces, por eso la palabra evangelio significa buena noticia. No es una palabra religiosa, era la palabra que utilizaban. Acuérdense ustedes que Roma es el imperio que ha dominado casi toda Europa, parte de Asia, parte de África. Entonces, cada vez que iba a haber una buena noticia, pues era el evangelión, una buena noticia del imperio que todas los lugares que habían dominado tenían que conocer esa buena noticia. Entonces, con más razón, se va a utilizar esa palabra en la escritura para transmitir esa nueva, o no nueva, porque no es nueva, porque no se haya dicho en el Antiguo Testamento, más bien es novedoso, porque esa comunicación del amor de Dios se fue transmitiendo desde Génesis, desde la creación, desde que Dios da vida, desde que Dios elige a Abraham, Isaac y Jacob como una forma pedagógica de ir dándose a conocer a las demás naciones. Entonces, el evangelio que se había prometido a los profetas, o sea, la gran noticia de hacer todo nuevo, de hacerlo novedoso, eso se ha cumplido en la persona de Jesús, que lo lleva a la perfección. O sea, ustedes se pueden fijar que, por ejemplo, la misericordia de Dios, que oye el clamor de su pueblo que está sufriendo la esclavitud, que escucha, vemos ahí una tradición ya vista, escucha, vio, oyó, respondió. Bueno, vemos, elige a Moisés. Ahí vemos todo un tema de misericordia, de acompañamiento, de providencia, muchas no atributos de Dios, porque Dios no tiene atributos, Dios es Dios. Y todo, si es, no es la misericordia no es un atributo, es Dios. La sabiduría no es un atributo, es Dios. La palabra no es algo que tenga Dios, es Dios. Entonces, el verbo se hizo carne, o sea, Dios, la palabra de Dios se hizo hombre, Dios mismo se hace humano y manda a los apóstoles a que lleven esa buena noticia. Ese es el evangelio que había sido prometido. Y ese evangelio, esa enseñanza, contiene toda la verdad necesaria para la salvación, que se ha ido desarrollando desde el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo se pone prácticamente, Jesús lo pone en práctica. De hecho, cuando Juan el Bautista manda preguntar, fíjense bien, Juan el Bautista
había dicho que era el Cordero de Dios, lo había reconocido, había dicho que no se dejaba bautizar por él. Y sin embargo, más adelante, viendo las acciones de Jesús, pregunta, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? ¿Qué contesta Jesús? Vayan y díganle a Juan lo que ven. O sea, entonces se van a fijar ustedes que se vuelven acciones, lo que ven y lo que oyen. Entonces, todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, que se fue dando con cada personaje elegido, con Jesús se ve ya una acción mucho más clara, ¿verdad? Y entonces ese mandato de Cristo se cumple fielmente por los apóstoles, que van transmitiendo esa verdad. Y eso lo tienen ustedes en Dei Verbum 7. El testimonio de los apóstoles supera como señal el texto de Dei Verbum, la predicación oral propiamente dicha, pues se efectuó también a través de los hechos que ellos realizaban, es decir, a través del modo de actuar, o lo que hoy hablamos como testimonio, o sea, promover la práctica del evangelio. No solo escucharlo, no solo, ay, sí, yo esa ya me la sé, no, sino que encarnar. Entonces, en una palabra, con la acción fiel de todo cuanto se ha visto y se ha aprendido de Cristo, con sus obras y sus palabras, con la luz del Espíritu, pues nosotros podemos ponerlo en práctica, ese evangelio. De eso se trata, ¿verdad? Pero, ¿cómo se da eso? ¿Cómo esa iglesia, que no es la casa, sino que iglesias, la palabra iglesia viene de eclesía, que es una palabra griega que significa asamblea, significa comunidad. O sea, cada uno de nosotros es iglesia, ¿verdad? Entonces, el espejo en que la iglesia peregrina, o sea, todos nosotros, comunidad peregrina, contempla a Dios de quien lo recibe todo, todo. Y este caminar, por eso dice al principio, el mensaje de Jesús es escatológico, porque empieza aquí en la vida, pero no es que es para que vayamos al cielo, ¿verdad? Ese es un término que lo encontramos en el Padre Nuestro, lo encontramos en muchos lugares, pero más adelante la tradición de la iglesia va a decir, por ejemplo, San Agustín, salimos del Padre, debemos regresar al Padre. Entonces Jesús es el camino para regresar al Padre. Es la verdad revelada para regresar al Padre. Y es la vida eterna porque vivir en el Padre es como el ofertorio o la ofrenda de ser partícipes de su divinidad eterna. Entonces, ese es el sentido que da Dei Verbum 7 a toda la tradición de la Sagrada Escritura. Tradición que se fue transmitiendo, pero que luego con Jesús llega a su culmen. Entonces, hay fases de esa transmisión. Nosotros ya vimos esas fases, ¿verdad? Y luego llegan hasta el tiempo de Jesús como una fase, digamos, ya de la plenitud del tiempo. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que la tradición es a la vez enseñanza y vida. Oigan bien, enseñanza que se vuelve vida. O sea, no es una enseñanza para que entre en un oído y salga al otro, ni es una enseñanza que se quede en el intelecto o en el razonamiento. Debe de ser razonada, comprendida para ser vivida, ¿verdad? No se reduce a enunciados verbales, es decir, no es como, la predicación no es como el discurso político, que hablan muy bonito, pero que al final ahí se quedó, solo en palabras, ¿no? No son enunciados verbales. Fíjense bien lo que dice aquí. Su estructura es orgánica y coherente.
con el dinamismo de la revelación. O la revelación no es algo, cuando decimos que con Jesús ya llegó a su plenitud, no quiere decir que se quedó estático, ni se quedó nada más, o sea, ya fue revelado completamente, pero esa revelación nosotros la tenemos que poner en práctica. Entonces, nuestra cultura, nuestra costumbre, nuestro idioma no es el mismo del de hace 2000 años. Entonces ahí va entrando la tradición, el magisterio de la iglesia, que a través del Papa, con sus encíclicas, con sus cartas pastorales, con sus documentos, nos va actualizando. Por ejemplo, cuando empieza la Cuaresma, hay una carta que nos ayuda a vivir, a reflexionar el tema cuaresmal. Entonces, esa revelación es dinámica. Y eso no es dinámica ahorita, sino que siempre hay, vea por ejemplo los profetas, ¿qué hacían los profetas? Pues denunciar, actualizar el decálogo, recordar que se había hecho una alianza en el Sinaí y que tenían que cumplirla. ¿Qué hace Esdras y Nehemías cuando regresan del exilio y todo está destruido porque ya no hay templo, ya no hay nada? Entonces se encuentran unos rollos que estaban ahí pues guardados, escondidos, y dan entonces ahí es el Deuteronomio, una segunda interpretación de toda la escritura. ¿Cómo vamos a entender? Primero, Dios había prometido la tierra, estaba la presencia de él en el templo, pero luego todo eso es destruido, pierden la tierra, pierden la identidad, pierden el templo, todo lo pierden. Entonces, tienen que repensar qué pasó, que Dios se arrepintió, qué fue lo que pasó. Bueno, entonces el regreso, pues se dan cuenta que es un momento con Ciro de Persa que les permite regresar, pues ven que la mano de este rey pagano, porque es un persa, ¿verdad? Pues Dios ha actuado a través de él y vuelven a repensar esa revelación, que Dios no los ha abandonado, que sigue presente, y ahí va la tradición entonces a retomarse, que nunca se había perdido porque acuérdense ustedes que Ezequiel, el profeta Ezequiel, se va con los exiliados, mientras que Jeremías se queda en el pueblo de Israel. O sea, ya no es pueblo de Israel, se quedan con los esclavos ahí que se quedaron en ese país, en Judea, ¿verdad? Jerusalén. Entonces tenemos que ir comprendiendo todo ese proceso tradicional de la tradición que se va transmitiendo de generación en generación y vamos viendo esa tradición como algo vivo, ¿verdad? Y que luego se va a ir organizando en la iglesia con actividades litúrgicas. O sea, cuando nosotros vamos a los sacramentos, fíjense que los 7 sacramentos tienen el sentido pascual. ¿Qué quiere decir eso? El paso, Pascua significa paso del Señor en nuestra historia. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos su paso, cuando saca de Egipto, cuando elige a Abraham, vemos su paso, cuando les da la tierra prometida, cuando tienen jueces, es Dios pasando, dándoles la tierra, proviendo, bueno, vamos viendo el paso de Yahvé, caminando con su pueblo. La escena del paso del Mar Rojo se ve con claridad el paso de Yahvé junto con su pueblo. Y luego, obviamente, Jesús de Nazaret, también su paso, se encarna en el vientre de María y pasa humanamente, pues llega la pasión, muerte y resurrección para regresar al Padre y quedarse con nosotros viviente. Eso se vive en la liturgia sacramental, en los 7 sacramentos. El paso del pecado y de la esclavitud cuando vamos a la confesión, el paso al perdón, a la vida. Del paso de la enfermedad
a la salud, unción de enfermos, del paso de ser criaturas a ser hijos de Dios, los sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación y Eucaristía. Entonces, el paso de entrar a una vocación, ya sea sacerdotal o religiosa o matrimonial, es el paso. Pero todo esto es para regresar al Padre. Entonces, hay distintos elementos humanos que van como actualizando esa Pascua, ese paso, y van dando testimonio de la presencia viva y vivificante de la tradición. La tradición es la que va a ir como enriqueciendo la liturgia, ¿verdad? Una riqueza que se va a difundir en la vida, o sea, vamos a presenciar, a tener presente a Dios Trino, sobre todo, pues, lo más cotidiano es la Eucaristía, acción de gracias. Tenemos esa presencia viva ahí, ¿verdad? Pero luego nosotros vamos viendo cómo esa vida, esa riqueza de vida se va poniendo en práctica en la sociedad, en la familia, en el trabajo, y va vivificando las realidades. Lo que dice el Evangelio, sean luz y sean sal, ¿verdad? Entonces, como la iglesia que cree y que ora y que a través de la liturgia va dando testimonio de esa presencia que no es una idea, no es un ideal, sino es una persona, es Cristo mismo, pero donde está Cristo, está el Padre y está el Espíritu, nuestra fe es trina, ¿verdad? Entonces, vamos viendo que la iglesia, la comunidad, estamos hablando de comunidad, iglesia, va enseñando, o sea, la doctrina, con su vida, con su culto, lo va transmitiendo de generación en generación. Fíjense que, por ejemplo, cuando Vaticano II, que es un concilio que actualiza todo un periodo medieval, ustedes se van a dar cuenta de que hubo reacciones y todavía existen reacciones aún en el clero que hablan de la misa tradicional, de que prefieren, bueno, como ciertas cosas que no pudieron como cambiar, pero el cambio no era en sustancia de la temática, sino era más bien en la practicidad, en la comprensión de la palabra de Dios, que fuera accesible en el idioma que cada quien tenía, y que el misterio de la Trinidad, pues también era un misterio que podíamos nosotros tener dentro de nuestra vida, no solo era algo sacro que se daba en el templo. Entonces, en ese sentido es que hablamos de una tradición viva, de una tradición que no es pura repetición. Si para nosotros las celebraciones eucarísticas son pura repetición, rutina, no es en sí por la liturgia, es porque no la hemos comprendido, ¿verdad? Porque realmente siempre es novedosa, siempre es creativa, porque la palabra de Dios siempre es así, en contacto con nuestra realidad, ¿verdad? Y lo único que va a hacer el sacerdote en la predicación es como actualizar o hacer más accesible ese mensaje. Pero igual, si no lo hace, no hay problema, porque nosotros ya conocemos la forma como nosotros podemos actualizarlo, y es con el comentario bíblico. Porque de lo que se trata, la tradición existe para transmitir esa enseñanza. Y esa enseñanza hay que comprenderla. En la comprensión está la base de que se viva y que esa comunidad pueda renunciar sin traicionar su propia misión. O sea, que sepa, que entienda cuál es su fe, qué es lo que verdaderamente persigue. Y fíjense que, por ejemplo,
Se oye cuando hay desgracias muy grandes, por ejemplo aquí, cuando fue lo del volcán de fuego, y que la gente decía, pues con tanto dolor, era la voluntad de Dios, nosotros aceptamos la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos seamos santos para poder regresar a Él. La voluntad de Dios no son las desgracias ni las muertes. De hecho, la Escritura dice eso. Dios no quiere la muerte del pecador, quiere que cambie. Eso es lo que quiere, ¿verdad? Y tampoco lo va a matar porque no quiere que se quede fuera de él. Por eso, la paciencia, la ternura, la comprensión, el acercamiento de todos, ¿verdad? No sé si decía eso en la clase anterior, cuando uno perdona a una persona, no es porque uno sea buena gente o tenga que hacerlo, es porque le da el password a la otra para que vaya, regrese al Padre y al mismo tiempo yo tengo ese mismo pase, ¿verdad? No es un tema de yo te perdoné y porque soy mejor que tú. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la comprensión de que si yo le retengo en la ofensa, no lo dejo que regrese al Padre, pero tampoco puedo regresar yo. Mientras que si le doy el password del perdón para que regrese al Padre, pues yo también voy de regreso al Padre. Entonces, en esa comprensión de las cosas está realmente la palabra transmitida y en ese desarrollo que se va dando. Entonces, la tradición no es otra cosa que el magisterio de la iglesia que ha recibido ese tesoro de fe y que trata de transmitirlo con la mayor fidelidad, ese mensaje recibido. Queda un minuto para que se termine y si tienen alguna duda, empezamos con eso, se vuelven a conectar, por favor, porque se va a cortar en cualquier momento. Entonces,